aquí la idea es hablar un poquito de tráfico, de ingeniería de tráfico y el complemento respecto al tránsito IP, ¿no? Antes que nada, como para retomar respecto de otras charlas que tuvimos, bueno, ¿quién es Globnet, no? Globnet es una empresa mayorista, una empresa carrier de carriers, que apunta a ofrecer infraestructura, o sea, netamente ofrecemos infraestructura al segmento mayorista con red propia. Esto que ustedes ven aquí es un mapa de presencia de Globnet, de cómo está distribuida su red y los puntos de presencia. Estamos en Brasil en 3 puntos, ¿sí? Los que se sumaron hace poco es Sao Paulo y Las Toninas, en Argentina, que precisamente es el proyecto Malbec, que seguramente lo han nombrado, y aquí lo traía de vuelta, estuvimos en una charla ya de Convergencia hablando de esto, pero quería a partir de aquí tomar esto que vamos a hablar hoy en el panel, ¿no? Entonces, nosotros ahora ya tenemos la infraestructura desarrollada y tenemos presencia en Buenos Aires, y aquí estamos brindando los servicios de tránsito IP y de conectividad también hacia otros lados. Respecto a eso quería mencionar, la vez pasada habíamos hablado del tránsito IP y las características que tiene y el contenido que tiene nuestro tránsito IP respecto a eso. Y yo he estado viendo también en lo que se han estado hablando hasta ahora, es la importancia, ¿no?, de esos contenidos y cómo se ha estado movilizando el contenido, como decía Carmen recién, ¿no? El contenido antes estaba muy concentrado en Estados Unidos y nosotros comprábamos desde Argentina un tránsito IP o un internet, y todo el contenido, todos esos pedidos iban hasta Estados Unidos para que ese contenido vuelva, ¿no? Y que después, a medida que eso ha ido pasando el tiempo, esos contenidos han ido regionalizándose o acercándose al usuario final para mejorar esa experiencia de usuario. Entonces, hoy, ¿cuál es esa tendencia de mercado entonces? Y más por estos cambios, ¿no? Esta revolución digital que nos trajo también, aceleró en definitiva la pandemia, pero obviamente es algo que ya estaba en un camino que ya se estaba recorriendo. Entonces hoy las empresas empiezan a ver necesidades también para disminuir sus inversiones en infraestructura propia, y empiezan a volcar contenidos en los clouds, ¿no? Y no solamente como reservorio, sino también las aplicaciones, o sea, hay licencias que directamente, o sea, sistemas que corren directamente en la nube, y no necesariamente están en la Argentina, o sea, empiezan a estar en distintos lados, y eso también pasa a formar parte de ese contenido que todavía puede no estar accesible localmente, ¿sí? Entonces, bueno, hoy hay mucho, ese crecimiento de tráfico sigue estando, empiezan a aparecer peerings regionales, empiezan a ver, obviamente todo esto evoluciona y también evolucionan los ataques, ¿no? Habíamos hablado hace rato, recién se mostraban herramientas en base para atacar esas cosas, empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Y después en el centro siempre la experiencia de usuario, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el usuario siga teniendo todo eso accesible? Entonces, esos retos, ¿cuáles son? En definitiva, se agranda la necesidad del ancho de banda, ¿sí? Entonces el proveedor de Internet siempre tiene que estar ajustando eso, ¿sí? Esa infraestructura cada vez pasa a ser más compleja, entonces, ¿cómo hago para mantenerla simple, ¿sí? Para resolver ese servicio? También hay un tema de seguridad, hace poco, de fiabilidad de esa infraestructura. Hace poco tuvimos un evento importante en Argentina donde quedó bastante
bastante a la vista que bueno, siempre hay algo más para hacer respecto a la fiabilidad o a la resiliencia de estas infraestructuras, ¿no? Entonces, eso en manos de un ISP pasan a ser todas preguntas de cómo hago todo eso. Pero obviamente, dentro de eso también buscar esa optimización en esa infraestructura. Entonces, como vemos, hay fuerzas, ¿no? ¿Y cómo hago para hacer esto? Y además necesito espacio y energía para poner todos esos equipos, invertir, ¿sí? Y obviamente que sea fácil de manejar, y entonces la palabra automatización de configuraciones también aparece, ¿no? Entonces, respecto a lo que es el ancho de banda o ese desafío respecto al incremento de tráfico, ¿qué es lo que puede hacer hoy un proveedor? Aumentar ese enlace, empezar a hacer peering, tratar de mejorar esa experiencia de usuario para poder acceder mejor a esos contenidos. Y obviamente también lo mencionaba tanto Mauricio u Horacio antes también respecto a la necesidad de ir a estos puntos donde están los contenidos, estos Edge Data Center que también empiezan a ser cada vez más importantes en la vida del Internet, ¿no? y de la experiencia del usuario por todas las aplicaciones que están ahí dando vuelta. Entonces el ISP en general, ¿qué es lo que tiene como evolución? ¿Sí? Cuando está proveyendo un servicio, entonces primero va a contratar un tránsito IP, ¿sí? Normalmente, ahora después eso empieza a evolucionar, como decíamos, todos estos desafíos, y va a necesitar algún tipo de peering, ya sea para bajar costos o mejorar la experiencia del usuario. Entonces busca estos lugares de intercambio de tráfico públicos en general, y después lo que sucede como una evolución es que a medida que ese intercambio de tráfico público ya cumple su cometido, empieza a haber necesidad específica o muy concentrada, y entonces nacen esos peering privados, ¿no? Eso es como evolución así de conectividad. Ahora, estos peerings públicos, hoy aquí en Argentina existe uno muy conocido, que muchos ISP lo usan, que es Cabase, y bueno, entonces, ¿qué es lo que produce como experiencia de usuario? Si nosotros tenemos un ISP, en este caso use distintos sistemas autónomos, y el contenido que están usando un usuario afuera, ¿no? Entonces, ese usuario va a través del primer ISP, y esos ISP están encadenados, ¿sí? O proveedores de servicio hasta llegar a ese contenido. Y el contenido viajó por todas estas redes hasta llegar ahí. Ahora, ¿qué pasa si este ISP, para mejorar también la experiencia del usuario, accede directamente a este contenido? Bueno, eso sería lo que es el peering, obviamente. Ahora, es fácil presentarlo cuando ese contenido está físicamente en Argentina, por ejemplo, y el ISP está en Argentina o en el lugar, en la localidad donde está. Ahora, cuando ese contenido no está, es donde puede pasar esta cuestión. Hoy en día sabemos, estos son los mayores contenidos, ¿no? que hemos hablado, que antes no estaban y después paulatinamente empezaron a estar, y no solamente llegaron a Buenos Aires, sino que después empezaron a distribuirse en la Argentina. O sea, hoy podemos decir que estos tres contenidos, estas tres empresas, están como muy bien provistas o resueltas desde el punto de vista del ISP. Ahora, ¿qué pasa con esos contenidos que todavía no están? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, hoy existen CDNs que todavía no están en Argentina, o contenido que no está, el famoso, no sé, hoy TikTok, por ejemplo, está afuera, ¿sí? Y es uno de los contenidos que en algún momento va a llegar, y sin embargo hoy semejante plataforma hoy está servida desde afuera. Y hay otros juegos, también la nombraba hoy Horacio, ¿no? Horacio Martínez, cómo era la revolución de los juegos. Y eso también, hoy en día el gran contenido del juego está afuera, está en la plataforma, entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esos contenidos?
y cómo hacemos para resolver esa experiencia de usuario, para quitar esos saltos cuando no estoy junto con ese contenido, geográficamente hablando, ¿no? Entonces, aquí es donde surge, estos son los contenidos, por ejemplo, en Sao Paulo, hoy hay intercambio, estos sitios de intercambio público de tráfico. Por ejemplo, hay un lugar en Sao Paulo, hay un intercambio de 10 teras, o sea, yo puedo llegar hasta ahí, y tengo 10 teras disponibles de contenido, que lo podría tener ahí a disposición. Fortaleza en Río, también mencionaba Mauricio Traverso, cómo se ha ido poniendo importante Fortaleza como punto de intercambio de tráfico en el noreste de Brasil. Estos dos, a nosotros nos gusta ponerlos juntos porque precisamente está dentro del ecosistema de Globnet, estos puntos de intercambio de tráfico más allá que son de IXBR, están en la infraestructura de Globnet, con lo cual son parte de nuestro ecosistema, ¿sí? Y después hay otros, incluso que ni siquiera están en América, o sea, está Frankfurt, Ámsterdam, que también enormes volúmenes de tráfico. Bueno, lo que ofrece Globnet en este sentido es más allá de que más allá de que el tránsito IP obviamente sigue siendo el caballo de batalla más importante por acceder a todos los contenidos, y en eso Globnet tiene todos estos contenidos que estamos diciendo, ya los tiene incorporados, todos estos puntos de intercambio de tráfico. Globnet está presente en estos puntos de intercambio de tráfico para disponibilizar esos contenidos a nuestros clientes, ¿sí? Ahora bien, como nosotros somos proveedores de infraestructura, nosotros disponibilizamos esos puntos de intercambio de tráfico con un servicio que le llamamos Globnet International Internet Exchange, ¿sí? Que directamente lo que hace, le llamamos también un peering remoto, ¿sí? O sea, ese ISP sin necesidad de estar presente físicamente o con equipos o con inversiones, infraestructura propia en el punto de intercambio específicamente, lo que hacemos nosotros es disponibilizar su presencia en forma remota. O sea, con infraestructura de Globnet lo ponemos, lo llevamos en un enlace, ¿no?, de capa 2 y lo llevamos a ese punto de intercambio de tráfico y lo presentamos ante este punto de intercambio para que el ISP haga directamente los acuerdos de peering que necesite, y directamente Globnet desaparece como sistema autónomo y directamente tiene el salto directo del ISP con el contenido. Eso hace que la experiencia de usuario sea directo. Y esto es muy bueno para esto que hablábamos, ¿no? La revolución de los juegos, la revolución del cloud. ¿Cómo hace un ISP para diferenciarse frente a la competencia con este tipo de cosas? Entonces, y deja de ser solamente la búsqueda del peering para disminuir un costo, como suele ser cuando es un peering local. Uno lo hace más bien motivado por el costo. O pago de tránsito IP, o tengo el contenido directamente si acuerdo con el que tiene el contenido. Ahora, cuando ese contenido no está afuera, hay un costo, obviamente, pero ese costo se ve pagado, sería, por la mejora de la experiencia de usuario y el posicionamiento del ISP, por ejemplo, para poder decir soy el que mejor, en donde mejor se juega, ¿sí? Bueno, esa sería la propuesta para este tipo de cosas. Y obviamente no es que se descarta el tránsito IP, simplemente es un complemento, es precisamente, aquí yo suelo decir, este servicio de Shinix lo que hace es darle la posibilidad al ISP de sintonizar su servicio respecto a dónde se quiera posicionar, o cómo se quiera posicionar en el mercado, para elegir precisamente a qué contenido le gustaría estar. Entonces, el servicio es un enlace de capa 2 que lleva al cliente directamente a este punto de intercambio de tráfico, precisamente lo que hace en
en esta secuencia de charla con el cliente hay un asesoramiento técnico, por supuesto unas mediciones de tráfico, decir, bueno, a ver dónde conviene ir, a qué puntos conviene ir, y se elabora esta propuesta para decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Así todo, estos serían los puntos de presencia, entonces, donde podemos llevarlos a los ISPs para este tipo de servicio. Y así todo hablábamos de la evolución siguiente, ¿no? Del peering, esto sería para peering público, ¿no? Pero sin estar en Argentina. Ahora, ¿qué pasa si aún así queremos ir al peering privado en estos lugares? Bueno, existe la posibilidad también de hacerlo de una manera remota, pero ahí hablamos de otro servicio que sería la virtualización, que también lo podemos hacer. En ese caso, hablamos de virtualizar una presencia, en lo cual disponibilizamos de una manera también virtual una infraestructura, en este caso es un router propiamente dicho, donde se virtualiza y se le da la gestión de una porción de esa infraestructura al ISP para tener presencia sin necesidad de invertir afuera del país y poder hacer esos intercambios, ¿sí? Bueno, esa es un poco la cosa. Yo quería dejar un poquito de espacio por si había preguntas. Hay una pregunta, Gabriel, de Martín Sibina, que pregunta sobre el tramo terrestre entre Las Toninas. ¿Qué nodos o hubs vincula entre Las Toninas y Buenos Aires, y si son propios de GlobeNet o acceden a operadores locales en Buenos Aires de forma directa? Nosotros tenemos la estación de amarre es propia y totalmente diversa de otras estaciones de amarre en Las Toninas. Después venimos por fibra de operadores. Nosotros no hemos construido fibra propia entre Toninas y Buenos Aires. Hemos contratado a dos operadores que nos dieron fibra oscura. Hemos iluminado con equipos propios esas fibras. Y con eso tenemos puntos de presencia en Chacarita y en Pacheco, ¿sí? Tenemos 2 nodos donde damos los servicios de GlobeNet, adentro de data centers existentes, pero con infraestructura propia en el POP, ¿sí?